Regla del trapecio. Unidad 5. Integración y diferenciación numérica. Para la explicación tradicional de la integración, se utilizaban rectángulos que aproximaban el área bajo la curva. Los rectángulos presentan un error como la diferencia entre la función f y el rectángulo que está reemplazando el área bajo la curva en el tramo delta x donde se está realizando la integración. El error puede ser por defecto o puede ser por exceso. Para disminuir el error se plantea utilizar otra forma geométrica, un trapecio, que no es más que un rectángulo más un triángulo que une los dos puntos extremos del intervalo de integración. Se puede plantear como la integración de la aproximación del polinomio de Taylor de grado 1, pero también como el área del trapecio en el intervalo a y b con los extremos superiores f evaluado en a y f evaluado en b. El resultado de esta integral mostrada sería igual a la base por la suma de las alturas dividido para 2, que es el área del trapecio en el intervalo AB. Para mejorar el resultado, se divide el intervalo en tramos y se procede a aplicar el trapecio en cada uno de ellos, disminuyendo así el error que presentaba el método de los rectángulos, como se puede apreciar en la figura. Para observar este cálculo se propone realizar el algoritmo para una función cualquiera en el intervalo entre 1 y 3, dividiendo para el ejemplo en 4 tramos. Usamos NumPy para realizar los cálculos y Matplotlib para realizar las gráficas. Definimos la función f de x como una función lambda que depende de x, que será igual a la raíz cuadrada de x multiplicado por el seno de x. El cálculo se realizará en un intervalo a igual a 1 y b igual a 3, con una cantidad de divisiones o tramos igual a 4. Para observar el resultado, en el procedimiento definimos cada uno de los puntos x, y como la distribución de los puntos entre a y b con la cantidad de muestras. En este caso, la cantidad de muestras a usar será igual a la cantidad de tramos más 1, procediendo a evaluar cada punto fi dentro de la función fx en cada punto xy. La gráfica de los puntos xy, fi, marcados con un punto de color rojo. Ejecutamos el algoritmo y obtenemos las muestras de la función en el intervalo. Para observar la función de forma continua en el intervalo, aumentamos el número de muestras en al menos 10 por cada subintervalo, por lo que definimos las muestras de la línea como las muestras por 10. Definimos entonces xk como la distribución de puntos entre a y b con la cantidad necesaria de muestras de línea para que la curva se vea más suave, evaluando cada punto en la posición k de la función fx en cada elemento del vector xk, procediendo a realizar la gráfica de cada punto xk f sub k y observar el resultado. Teniendo las muestras marcadas dentro de la función continua, resta generar los trapecios. Los trapecios se grafican como el relleno entre la función que pasa por los puntos xy, fi donde se realizó el muestreo y parte desde la línea 0. En este caso usaremos un color verde. Para destacar los límites del trapecio, trazaremos una línea vertical en cada punto xy con el color blanco. Para recorrer cada punto xy utilizaremos la variable y dentro del rango entre 0 y la cantidad de muestras, avanzando en pasos de 1, dibujando una línea blanca en cada uno de ellos. Al ejecutar el algoritmo obtenemos la gráfica de la función continua, las divisiones de cada uno de los tramos y las divisiones que muestra cada trapecio. Al obtener el área de cada trapecio y sumando cada una de ellas por tramo, obtendremos el equivalente numérico del integral en el intervalo a b.
Para realizar el integral, requerimos calcular la suma de todas las áreas que empiezan en 0. Para calcular las áreas debemos recorrer cada uno de los tramos en el rango entre 0 y la cantidad de tramos, avanzando en pasos de 1. El valor del área del trapecio será igual a su base, que por estar distribuida de forma equidistante en cada uno de estos puntos le vamos a llamar h, multiplicado por la suma del f de x en el punto xy más f de x en el punto xy más un tamaño de paso dividido para 2. La base h, dado que es constante para este problema, se puede definir como el intervalo b menos a dividido para la cantidad de tramos. Si se acumula en suma cada área del trapecio, los puntos referenciados como xy para el siguiente trapecio deberían avanzar un tamaño de paso h. El valor inicial del primer x para el primer intervalo debería ser el extremo izquierdo a. El resultado del integral se lo encuentra dentro de la suma de las áreas, por lo que en el bloque de salida se debe demostrar la cantidad de tramos usados para la integración numérica y además el resultado del integral. Procedemos a ejecutar el algoritmo para observar el resultado. Lo que se indica es que con 4 tramos el resultado aproximado es de 1.99 como área bajo la curva. Sin embargo, existe un error que todavía se puede observar de forma visual. Para disminuir este error podemos aumentar el número de tramos en el algoritmo, como fue indicado en el ejercicio. Procedemos a calcular con 16 intervalos y obtenemos un integral aproximado a 2.05 o un error del orden de 10 a la menos 2. Si seguimos las instrucciones podemos probar con 32. Se mantiene 2 dígitos decimales iguales y el error está en el orden de 10 a la menos 3. El siguiente es con 64 tramos, donde se observa que hay una variación del orden de 10 a la menos 4. Y si aumentamos finalmente a 128 tramos, observaremos que el integral se mantiene en 2.053 y con un error con respecto al cálculo anterior de 10 a la menos 4, con lo que se demuestra que el integral se aproxima a 2.053. El método ha considerado utilizar el área del trapecio calculándola individualmente en cada tramo. Sin embargo, cuando la distancia h o la base del trapecio es constante en cada área, se puede sacar factor común al sumar las áreas, que sería h sobre 2. Y la fórmula se puede plantear de una forma un poco más sencilla como una vez la función evaluada en el extremo izquierdo a más una vez la función evaluada en el extremo b. Y siempre 2 veces para cada uno de los puntos en las muestras interiores del intervalo. Fórmula que se presenta incluida dentro del algoritmo presentado en la página. Recordando que no siempre se puede cumplir con esta aproximación. Si las muestras no son equidistantes, es preferible calcular las áreas individuales de cada trapecio. Se plantea así el método de integración numérica usando las reglas de los trapecios. Gracias.